Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Mi nombre es Cintia, yo formo parte del área educativa. Y como parte de las actividades de nuestra área, en unión con el área de dignificación, hoy tenemos en nuestra visita testimonial el acompañamiento de Rainer Hule, quien va a estar con nosotras contándonos acerca de sus experiencias durante el periodo de violencia. Esta visita se enmarca justamente en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para conocer un poco más acerca del testimonio del Dr. Rainer, que es un experto en temas de derechos humanos y políticas del pasado, así como también sobre su desempeño y experiencia trabajando con las asociaciones de víctimas. De esta manera, poder reflexionar sobre los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas en el Perú y en Latinoamérica. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Rainer, quien está ya acompañándonos para comenzar esta visita. Rainer, te damos el pase para que puedas saludar a las personas que nos van a acompañar hoy día durante esta actividad. Muchas gracias, Cintia. Es un gran gusto estar con ustedes y pasar por la exposición permanente del LUM. Bien, bueno, Rainer, o el doctor Rainer Hule, es politólogo y especialista en derechos humanos y políticas del pasado, así como en política y cultura de América Latina. Actualmente vive en Nuremberg, Alemania. Es cofundador y miembro de la directiva del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Y desde el 2011 al 2019 era miembro del Comité de la Convención contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Es socio temporal de Justicia en Bogotá y miembro del Comité Asesor Internacional de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, así como miembro del Comité Técnico para el Sitio de Memoria Santuario de la Hollada en Ayacucho, aquí en Perú. También enseña el curso de Justicia Transicional en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Erlangen en Europa. Entonces vamos a conversar junto a Rainer a través de nuestra muestra permanente. Para las personas que nos están visitando por primera vez, justamente la muestra permanente del lugar de la memoria es nuestra muestra que se titula Perú 1980 al año 2000, y es justamente a partir de esta muestra que vamos a poder conversar sobre la experiencia que tiene Rainer. Para ello vamos a empezar a nuestra primera sala, que es la sala de orígenes de la violencia. El objetivo justamente de esta sala es que nosotras podamos conocer un poco más no solo el contexto en el cual se desarrolla esta violencia, sino que también a través de nuestras herramientas podamos conocer qué es lo que estaba sucediendo en otros ámbitos, ya sea en la región de Lima como en otras regiones. Entonces, para ello, vamos a invitar a Rainer a conocer con nosotras la línea de tiempo que tenemos. Entonces, en nuestra sala de orígenes de la violencia, ¿sí? Tenemos nuestra línea de tiempo que nos va a ayudar a situarnos, como les mencionaba, durante estos 20 años que hemos denominado periodo de violencia, ya que lamentablemente la violencia no solo fue ejecutada por los grupos subversivos, sino también por las Fuerzas Armadas y otro tipo de organizaciones o personas que también vulneraron los derechos durante estos años. Entonces, para poder comenzar a conversar, nosotros tenemos una línea de tiempo que está dividida en los gobiernos de este periodo, y también hay muchas otras acciones o casos que se desarrollaron durante estos años en otros espacios. Entonces vamos a invitar a Rainer también no solo a que nos cuente un poco más de cómo era su vida antes, ¿no?, de llegar a Perú, así como también cuál fue su primera experiencia al visitar nuestro país. Te escuchamos, Rainer, y nos ubicamos en la línea. Bueno, gracias, Cintia. Muy interesante siempre estas líneas de tiempo, ¿verdad? Y especialmente las definiciones de tiempos de violencia en Perú. Es por la ley, ¿no?, que la época del 80 al 2000 oficialmente es la época de la violencia, es la época que cubre los derechos de las víctimas, etcétera. Pero como historiadores creo que no podemos olvidar que toda violencia tiene antecedentes y a veces de largo tiempo. Entonces, interesante aquí donde comienzan en el 68.
En el 68 no conozco el Perú, pero yo entro la primera vez realmente en el 78 en una visita eh, de turismo, pero por unos amigos me tocó ya conocer personas vinculadas con las luchas de la época. Fueron los últimos años del gobierno militar de Morales Bermúdez y había mucha conmoción en las calles, mucha lucha campesina, yo recuerdo. Entonces uno se encontraba con gente y ahí efectivamente tuve las primeras relaciones que después me motivaron mucho a aplicar por una estadía ya prolongada en el Perú, ¿no? Pero mi primer retorno al Perú era como voluntario o más bien como voluntario estudioso de un proyecto de irrigación en el Valle de Asia, Mala, que solo décadas más tarde finalmente se terminó, pero fue un acercamiento que no tiene nada que ver con violencia política, pero sí que me permitió conocer las tensiones que existen en las comunidades, las luchas que ellos tenían con las administraciones del Estado, también los logros que han tenido en estos años y ante todo, todavía conociendo un poco la fuerza de la comunidad campesina tradicional, antes de que en la guerra se arrasó en gran medida con estas fuerzas sociales tradicionales que le dieron mucha fuerza al Perú, ¿no? Y después volví en el 86, ya en plena guerra, ¿no? Sí, Justamente durante el gobierno de Alan García. claro, el primer gobierno de Alan García, yo recuerdo que llegué con mi familia y mis dos hijitos um, en abril del 86. Tomé un curso especial en español para vocabulario de derecho, para un poco defenderme de algo que no había aprendido en español mucho. Y justo a los 2 meses sucedió la matanza del Frontón. Y eso fue, por supuesto, una bienvenida increíble, terrificante, impresionante para nosotros. Nunca habíamos pensado posible algo así en el Perú, ¿no? Esa matanza del frontón y eso en plena presencia de la cúpula de la socialdemocracia internacional. Eso fue un choque realmente y después me integré al equipo del Servicio de Paz y Justicia y comenzamos a tratar de definir un poco mis trabajos. Pero creo que de eso vamos a hablar más adelante. Sí, muchas gracias, Rainer, por no solo eh, comentarnos un poco cómo fue tu primera llegada, sino también de qué manera es que en tu caso te enfrentas ya desde un inicio, cuando ya vienes con tu familia, a estos actos de violencia, no solo en la región de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, que era lo que se denominó los lugares de emergencia, ¿no? O en estado de emergencia, sino también cómo esto sucedía también en la región de Lima, en la capital, ¿no? Entonces, en presencia de muchas instituciones que velaban por los derechos humanos. Y nos has comentado algo muy interesante que es tu participación con el CERPA, ¿no? Que es el Servicio de Paz y Justicia, y también de cómo es que te integras a trabajar allí, y para eso vamos a avanzar, a pasar a nuestra siguiente sala, que es la sala de la violencia y el ámbito educativo, no solo para
conversar acerca de cómo es que la violencia pues, repercute en las actividades de educación dentro de las regiones, tanto en zonas urbanas como zonas rurales, sino también que la educación básica regular, ¿no?, de nuestros niños, niñas, va a ser afectada. Entonces, para ello vamos a ingresar a esta siguiente sala y también les invitamos a las personas que nos están acompañando a que puedan dejarnos sus comentarios, ¿no?, acerca de cómo es que creen ustedes que la violencia afectó el ámbito educativo y justamente si esto se ve todavía reflejado en la realidad. Entonces, para ello, estamos en esta sala, Rainer. El objetivo justamente de nuestra sala, en este caso, es también conversar de cómo es que utilizamos otros medios para el aprendizaje. Tú nos habías comentado anteriormente que veías un poco más la idea de la educación como una idea de aprendizaje mutuo, de aprendizaje colectivo, ¿no? Entonces queremos, pues, justamente ligarnos a eso, ¿no? Cómo se dan estos procesos de aprendizaje colectivo durante este periodo. Claro, de hecho, en mi convenio con el CERPAG, la tarea que me fue asignada era justamente educación en derechos humanos, un concepto a la época todavía bastante novedoso, con poca experiencia también a nivel internacional. En mi país no existía nada al estilo. En otros países estaban tanteando diferentes metodologías, muchas veces simplemente en respuesta a las violencias, ahora los derechos humanos, pero obviamente derechos humanos es algo más amplio. Y siempre me ha impresionado el valor que se da en el Perú a la educación, tanto de la población como también de gobiernos. No quiero decir que lo hagan bien, pero digamos, la educación siempre está en el centro de los debates, más que en otros países. Y como vimos al inicio, unas imágenes en la exposición de las escuelas populares de Sendero Luminoso, obviamente Sendero también se fijó mucho en la educación con una creencia de que a través de la educación a su estilo violento, impositivo, uno puede cambiar la mentalidad de las personas. Y no es casual, por supuesto, que todo lo de Sendero sale de una universidad, la de Huamanga. Entonces, eso es muy ambiguo, ¿no? O sea, ese enfoque, esa creencia en el poder de la educación y por otro lado los errores que se cometen a través de esa ideología de que tú puedes cambiar a la gente fácilmente por la educación. Entonces yo siempre he creído y ahí lo he aprendido más, que así no va la cosa, que la educación siempre es un asunto en diálogo en el cual ambos deben aprender. Si el profesor no aprende nada en una clase, definitivamente es un mal profesor, diría yo. Y eso que hemos querido de hacer en los cursos que a mí me tocó a veces estar en Ayacucho. Yo no digo que fue un éxito, yo creo que las condiciones no permitían mucho, siempre estábamos bajo la presión de los gobiernos político-militares en estado de emergencia, que nos miraban con suma sospecha. O sea, no se podía realmente florecer un concepto pedagógico, pero por lo menos teníamos esa idea y yo sigo con esa idea, ¿no?, de que aprender es una cosa en una relación mutua. Sí, Muy lindas sí. las imágenes estas. Sí. Sí, justamente las imágenes que estamos viendo ahora y que están acompañando lo que tú estás narrando, no solo habla de las condiciones de la infraestructura,
¿no? También en donde se buscan desarrollar los espacios de aprendizaje, sino también, como tú decías, la relación de los estudiantes, las estudiantes con sus docentes, ¿no? Es toda una estructura vertical por muchos años, ¿no? Esta idea de la educación en las primeras fases, y también de qué manera es que esta violencia, ¿no? va a atacar esta formación. Entonces, para ello también estamos contando con un material que nos ha ayudado muchísimo a conocer un poco más tu testimonio, que son unas fotografías que tú nos has compartido acerca también de cómo es que se vulnera también las infancias durante este periodo a raíz justamente de lo que veían en su día a día, ¿no? Entonces, para ello solamente vamos a dejar nuestra muestra permanente para poder compartir estas imágenes y que tú también nos puedas contar qué es lo que podemos observar en esta fotografía, ¿no? Con respecto a las infancias afectadas por la violencia. Bueno, son dos fotografías que yo tomé creo que fue el 87, puede ser que 88, pero creo que 87. En la foto a la izquierda vemos a un joven de 10 años, calculo, tal vez 9, tal vez 11, mirando una fotografía de una exposición de la Asociación de Periodistas de Ayacucho, donde exponían la terrible masacre de Uchurajay del año 1983. Era seguramente un día de memoria de ese trágico hecho. Y esa foto, como creo que se puede distinguir, tiene un camión lleno de cadáveres. Y ese joven, yo le observé durante un buen rato y él estaba ahí con la cabeza inclinada, los ojos fijados en esta foto, y yo todo el tiempo me pregunté, ¿qué le pasa por la cabecita a este joven? ¿Qué le hace esta foto? Y para mí fue una experiencia casi clave porque siempre me he sentido obligado a pensar en los efectos que la reproducción cruda de la violencia hace en los visitantes, especialmente en los jóvenes. Y de ahí desarrollamos metodologías de sí confrontarnos con la violencia, pero nunca a través de la muestra tan sin filtro, ¿no? de estas violencias a un público anónimo y mucho menos en un espacio donde cualquiera observa. Y la otra foto al lado derecho es simplemente un snapshot cuando uno de los tropas élites ahí pasa por una película de unos eventos violentos de 500 años antes en la conquista. Pero fue la época en que en Ayacucho realmente comenzaron a desaparecer los cines y pulularon los clubes de video con películas de extrema violencia. Y nuevamente me pregunté qué hace eso cuando los jóvenes, ante la ausencia de otras diversiones, acuden a estos clubes y miran muchas noches en la semana estas películas, ¿no? La respuesta es compleja, pero digamos, el efecto que sea bueno no lo puedo creer. Entonces, eso es un permanente reto de cómo trabajar la violencia en los discursos y especialmente en las reproducciones gráficas, ¿no? Sean fotografías u otras. Sí. Además, como tú mencionas, estas metodologías eran nuevas, ¿no? Venías desde tu país a trabajar también a Ayacucho. Culturalmente también el aprendizaje y el uso de las imágenes, ¿no? es diferente, y más que todo esto cambia con la introducción quizás de otros elementos, otros medios,
de fuera, ¿no? Durante estos años. Entonces, para ello también, para poder conversar un poco más acerca de qué manera, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a esa violencia y también qué acciones toman las personas durante estos años para enfrentarse a esa violencia, vamos a retornar a nuestra muestra permanente para ir a nuestra siguiente sala, que es la sala de Derrotando la Violencia desde la Ciudadanía, porque justamente la ciudadanía va a ser quien tenga, ¿no? Esta labor activa y presente, más que todo para los niños y las niñas durante estos años, ya que lamentablemente por esta violencia muchos niños y niñas quedan huérfanos y están en esos espacios, como por ejemplo los que crean las asociaciones de víctimas. Entonces, para conversar un poco sobre ello y para seguir conociendo un poco más tu experiencia, Rainer, vamos a subir al segundo nivel y de esta manera conocer un poco más también de cómo es que se acerca a las asociaciones. Entonces, tenemos nuestra sala, que es la sala que se llama Derrotando la Violencia desde la Ciudadanía, y esta sala tiene como objetivo conocer las diversas organizaciones durante estos años, tanto en la región de Lima como en la región de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, y está dividida en tres paneles, que es las organizaciones populares, las asociaciones de víctimas y las organizaciones culturales, ¿no? Nosotros hoy día vamos a conversar junto a Rainer cómo es su acercamiento a las asociaciones de víctimas y específicamente a una persona muy importante para Rainer, que es Guadalupe Cayocún. Entonces, Rainer, queríamos que tú nos puedas contar cómo fue este acercamiento hacia las asociaciones y también hacia Guadalupe, y bueno, luego conversando sobre otras personas más. Bueno, cuando llegué al Perú y me integré al pequeño equipo del Servicio Paz y Justicia, uno de los motivos era, por supuesto, digamos, la figura de Adolfo Pérez Esquivel, quien había visitado Ayacucho en 85 y había consolidado el pequeño grupo de Servicio Paz y Justicia. Aquí lo vemos al lado izquierdo, ¿no? Y una de las personas que eran líderes de las familias de personas desaparecidas en esa época era justamente Guadalupe Jayocunto, junto con la mamá Angélica y varias otras. Entonces, ella, como hablaba muy bien español y quechua, tenía un poco también un rol de relacionista, digamos, con esa delegación, que no solo era Adolfo Esquivel, era también un diputado alemán y un conocido francés y varios otros. Entonces, yo no estuve en esa época, yo llegué un año más tarde, pero nos dimos cuenta, eso fue algo que en Alemania los que estábamos interesados en el Perú también tomamos nota. Entonces, cuando yo llegué y vi que Guadalupe formaba parte del equipo del Serpaj Ayacucho, en la foto de color abajo vemos más o menos el equipo como existía en esa época. Eran unas pocas personas más, pero no era una organización grande. Y al lado izquierda está la Guadalupe, al lado derecho el fundador del Serpaj Perú, el fallecido padre Neptalí Liceta. Y en la foto arriba también a Guadalupe. Entonces, formamos un equipo que queríamos desarrollar, a pesar de todo, en Ayacucho, una línea de promoción de los derechos humanos, y uno de esos era la educación, y otras actividades eran simplemente a tratar de rescatar personas, ayudarles, y otras actividades más que entendemos más como trabajo de derechos humanos directamente, ¿no? Y bueno, y en esto uno de los proyectos más hermosos eran unos talleres para niños y niñas de los desaparecidos.
eran o huérfanos o por lo menos habían perdido normalmente el padre. Y tratábamos de reunirlos en una especie de creche o un salón donde podían acudir cuando podían y querían. No era un lugar donde vivían, pero donde podían acudir durante el día. Y el método principal que desarrolló Guadalupe con ellos era el trabajo manual en las muchas artesanías o artes populares que son el orgullo de Ayacucho, ¿no? Yo me sentí muy privilegiado de trabajar tanto en Ayacucho, en un pueblo que es, digamos, el centro del arte popular en el Perú, donde más o menos el 20% de la población vive de eso. Y entonces, entre las víctimas de la violencia había muchos artistas también, y había otros que transformaron la violencia en su arte, crearon artes que eran totalmente novedosas dentro del marco estético tradicional, usaron los mismos materiales, las mismas formas, pero pusieron temas de la violencia en esto. Entonces ellos nos apoyaron a esto, nos dieron materiales, fuimos al campo a buscar la arcilla, y nos ayudaron en todos los retablistas. También ahí tuve el gran privilegio también de conocer a Hilberto Jiménez y toda la familia Jiménez en su taller en Ayacucho. Qué linda foto. Don Florentino, que vivía todavía, su señora esposa, y los 3 de los, creo que son 7 hijos, ¿verdad? Entonces nos apoyaron mucho en este trabajo, y de ahí vimos que mirando la violencia a través del arte transformador de los artistas es otra cosa. No solo que es parte de la cultura que la gente de Ayacucho conoce, lo que la fotografía periodística no es, sino también porque la violencia ya trabajado, ya transformado, ya pasando por el corazón de un artista es otra imagen que la crudeza de una foto de un periodista. Entonces, trabajamos con eso, y los niños también hicieron cosas espeluznantes, ¿no? O sea, entre las obras de niños pequeños que obviamente no tienen la calidad acabada de un gran artista, pero los temas que trabajaron reflejaron sus experiencias, y en ese sentido Guadalupe entendió que este trabajo tenía un efecto no solo pedagógico, sino también terapéutico, sin que tuvimos un psicólogo o terapeuta profesional, pero intuitivamente ella entendió eso. Muchas gracias, Rainer. Nos has comentado ya no solo el trabajo que han hecho a nivel educativo, sino también cómo es que el arte, en este caso las artes tradicionales también van a pues cambiar quizás su objetivo, quizás con un valor más estético, un valor económico también, un valor documental, de historia, ¿no? Y nos has comentado un poco también sobre Edilberto, ¿no? Que es quien no solo con el arte del retablo ha pues contado la historia de Ayacucho, sino también que a partir de esto ha contado la historia de lo que estaba sucediendo en Ayacucho. No sé si tú nos quisieras comentar cuál fue también tu acercamiento con Edilberto, qué trabajo realizaron a través de su arte. Claro, bueno, Edilberto fue de toda la familia seguramente la persona que más entró al tema de la violencia, más allá de la representación que cada vez fue más imaginativa, más
más lejano a la pura representación de actos de violencia, como muchas veces también se hizo, sino ya con un mensaje simbólico y más allá de solamente reproducir actos de violencia. Y bueno, siempre estábamos en contacto, incluso después de mi salida, y yo admiraba mucho que él se puso a estudiar antropología y acercarse al tema de la violencia de una perspectiva ya más allá de la de un artista aislado, sino en colectivos y metiéndose a fondo, como en su trabajo en Chungi, a una realidad dura y, digamos, dar su testimonio oral, contando, pero también con el lápiz en la mano, dibujando todo lo que ha visto. Y sigue haciéndolo hasta su última obra sobre los efectos del virus en las barriadas de Lima, como en Canto Grande, donde vive, ¿no? Entonces, eso ya es una vida muy excepcional y que me influye en un enorme respeto, tanto como artista como persona. Y, y un poco no tan desarrollado, pero él está siguiendo, digamos, el camino que tratábamos en esa época con su participación de sembrar, ¿no? En nuestro trabajo. Bueno, no solo nos has comentado sobre el trabajo quizás de las artes plásticas, sino también de la música y cómo esto se relaciona realmente con las artes tradicionales, para contarnos sobre el maestro Julio Galvis. Tú no sabías. Sí, fue otro de los amigos que nos acompañaban en la época. Desgraciadamente me han contado que hace unos meses falleció justamente por el COVID, una noticia muy triste. La obra que está trabajando en la foto a la izquierda es una de sus obras maestras. Es una piedra de Huamanga llamada La Leva y muestra en 4 pisos prácticamente cómo los militares tradicionalmente se llevaron amarrados a los jóvenes campesinos para reclutarlos para el ejército y como los mamás les imploran, les ofrecen gallinas para que no lo hagan, para que les dejen sus caminos. Es un poco lo que decía al inicio, que no caigamos en la trampa de pensar que la violencia en el Perú comienza con el ataque de Sendero Luminoso a las urnas de Chuschi en 1980. Eso tiene violencias estructurales de largo plazo que rebrotan en una situación tan auspiciosa, entre comillas, para que la violencia se haga grande, ¿no? Y tan terrible y obviamente en dimensiones no vistas antes. Entonces, eso y la otra pequeña figurina es lo que él llamó nacimiento campesino y en nuestras presentaciones de las obras en las clases, en los cursos sobre derechos humanos, nos gustaba cerrar con esta imagen porque la presentación, que era una combinación de puras imágenes de artes con pura música, sin una sola palabra. Entonces se llamaba A pesar de todo, en el rincón de la muerte, la vida. Y ese nacimiento de nueva vida nos pareció la esperanza del pueblo y yo creo que es así porque una mamá y un papá quieren cuidar sus hijos y construirles un mundo mejor.
así es en todo el mundo y así era en Ayacucho también. Sí. Es también importante ver cómo podemos relacionar tanto a lo que sucedía, bueno, en ese momento en su cotidianidad, ¿no? Como es el trabajo con la chacra, con los animales, como también a lo que estaba pasando que vulneraba esas actividades cotidianas, ¿no? Que es, por ejemplo, la leva, ¿no? Y como Julio, con el maestro Julio ha podido utilizar una vez más su arte para reflejar eso, y que lamentablemente, ¿no?, algo que se siguió vulnerando durante estos años es este derecho a la libertad, a la vida, y bueno, como hemos visto también a la educación, ¿no?, y al acceso justamente a estos servicios, que son los servicios básicos, o en su momento también el apoyo, ¿no?, psicológico que era muy necesario para ellos. Entonces, de esta manera hemos reconocido no solamente la importancia de las organizaciones, el trabajo activo de las lideresas, de los artistas, ¿no?, dentro de nuestra sala de ciudadanía. También vamos a invitar a Rainer a conversar acerca de ya en este caso la afectación, ¿no?, porque una de las consecuencias más grandes de este periodo es tanto el desplazamiento forzado como la desaparición forzada. Entonces, para ello, vamos a seguir en nuestra siguiente sala, que es nuestro cubículo de desaparición forzada, en donde se cumple, ¿no?, o sea, se busca en este caso, ¿no?, aportar en la reparación simbólica a las víctimas de este periodo, en este caso específicamente la desaparición. Y bueno, también en esta sala vamos a poder conversar en el trabajo que ha realizado Rainer como parte del comité en las Naciones Unidas de desaparición forzada. Entonces, para ello vamos a avanzar a nuestra siguiente sala, en nuestro cubículo, y también les vamos a mostrar una de nuestras imágenes eh, actuales de cómo se encuentra el cubículo, ya que, bueno, la muestra que estamos visibilizando ahora es una muestra del año 2015. En la actualidad el cubículo se ve de esta manera, como les estamos mostrando, y también forma parte de las actividades de conmemoración que se realizan cada cierto tiempo con los familiares de las víctimas. Entonces, en nuestra sala de búsqueda de personas desaparecidas, no solo mencionamos cuáles son las regiones que tienen una mayor cantidad de víctimas de desaparición forzada, sino también cuáles eran los perfiles, ¿no?, de las personas que desaparecían durante esos años, en su mayoría varones de 18 a 35 años, así como también que todavía es una lucha constante. Es por eso que hace un momento también nos comentaba que no dejemos de recordar y de buscar a las personas que aún todavía se encuentran desaparecidas. Entonces, para conversar un poquito sobre ello, Rainer, pues invitarte a que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia como parte de ese comité, porque no solo has trabajado en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica. Bueno, es un tema complejo, obviamente, tal vez volviendo a la experiencia en Ayacucho, en el 86, 7, 8, fueron años en que todavía se iba dando origen, digamos, al concepto de desaparición forzada. Ese concepto no existía en el derecho, ni en el derecho doméstico de ningún país, ni en derecho internacional de derecho humano o en derecho penal internacional. Era algo que las mismas familias realmente concebían desde su propia dolorosa experiencia de que la desaparición es algo distinto. Yo no digo peor, porque no vamos a establecer una competencia entre horrores, pero es distinto de los casos de ejecución y también de tortura, a pesar de que los desaparecidos muchas veces fueron también torturados y también fueron ejecutados sin que se diera cuenta. Pero esa incertidumbre, esa permanencia del dolor, esa ansiedad y esa
necesidad de siempre seguir buscando a las personas, a los familiares desaparecidos, eso es algo particular y eso el mundo tuvo que entender. Porque recordemos que en América Latina, que era digamos, del continente pionero en el tratamiento del tema de la desaparición forzada, tampoco existía algo. En el mismo año 1988 salió la primera sentencia de todas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y era una sentencia sobre desaparición forzada de algunos estudiantes de Honduras. Pero la Corte no tenía un término desaparición forzada en la Convención Americana de Derechos Humanos y otra cosa no existía. Entonces, ante el impacto de lo que las familias y los otros testigos contaron, tuvieron que entender lo específico de la desaparición y lo escribieron en su famosa y admirable sentencia en el caso Rodríguez Velázquez. Entonces, en esa época estábamos y lo mismo había pasado unos años antes en Chile y en Argentina, que seguramente son los países donde más se destilló este concepto de la desaparición forzada. Entonces, la experiencia peruana era muy distinta porque en Chile y Argentina las víctimas eran mayormente personas de la oposición política. En el Perú se decía que las víctimas estaban entre dos poderes en el medio y recibieron golpes de ambas partes. Eso puede ser cierto en muchos casos, pero seguramente no en todos. Y se construyó esa imagen de los desaparecidos que son totalmente ajenos a la política, son inocentes de por sí. Son un poco construcciones míticas que tienen su valor, pero también sus límites. Y de ahí, digamos, a mi vuelta, seguí investigando, manteniendo contactos. Tuve también contactos en otros países. Y en los años 90, en el 97, fui invitado a formar parte del equipo de la ONU en Colombia y trabajé en Colombia y nuevamente me llegaron muchos casos a investigar y a documentar de desapariciones forzadas. Así que ese tema nunca del todo me dejó y en el año 2011 finalmente me llamaron me eligieron como miembro del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, que es el comité que vigila la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que solamente nació o entró en fuerza en el año 2010, o sea, es un instrumento muy joven. En otras palabras, desde las experiencias chilenas, argentinas en los años 70, las peruanas en los años 80 y 90, demoró mucho hasta que en el 2010 finalmente tengamos este instrumento internacional. Y bueno, nuevamente fue un trabajo que nadie había hecho antes porque ese comité no existía. Entonces nos tocó también aprender mucho, conocer las realidades de los países que son miembros de esa convención y felizmente casi todos, con pocas excepciones, los países latinoamericanos han aprendido su lección de los violentos pasados y han ratificado esta convención, el Perú también, ¿no? Incluso han reconocido la competencia del comité de recibir casos individuales. Entonces, en esto he seguido y felizmente
ya no es el Perú que nos causó las mayores preocupaciones, sino fueron en este continente de América Latina, fueron ante todo México, Colombia y algunos otros países con altas cifras de desapariciones forzadas. Sí, eso es un poco el trabajo que he hecho hasta el año 2019. Y desde entonces estoy freelance. Querido Rainer, algo que nos has comentado y que es muy interesante es tu participación también sobre reflexiones, ¿no? Y sobre esta búsqueda de justicia en apoyo a las familias. Entonces acá tenemos algunas fotografías que también van acompañando tu labor, como tú mencionas, en México, y también porque has estado participando ya con anterioridad con nosotras en otro tipo de actividades. ¿Te gustaría comentar un poco cuáles han sido tus reflexiones cada vez que conocías un caso o que hacías como tú dices, estas dificultades que encontrabas en algunos países? Ya, tal vez como han sacado esa foto a la derecha en México, el tema que más me ha movido en estos 8 años en el comité fue ver que el derecho internacional sobre desaparición forzada se fija mucho en la investigación criminal y en la debida persecución y sanción de los perpetradores. Pero los derechos que tenemos bajo esta hermosa convención, porque realmente es una muy buena convención, van más allá de la lucha contra la impunidad de los perpetradores y del sancionamiento debido de este grave crimen. Esta convención realmente es muy orientada en las necesidades de las víctimas y también proclama el derecho de las familias a buscar las personas desaparecidas y a reclamar el apoyo de los estados en la búsqueda. Yo diría incluso un paso más y diría que incluso sanciona el derecho a ser buscado de la persona desaparecida, que siempre presumimos que mientras no se encuentra puede estar con vida. Entonces tiene ese derecho de ser buscado. Entonces a eso me dediqué en el comité y especialmente con mi colega colombiana. Finalmente presentamos al comité un proyecto que se llama Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde resumimos todos estos derechos y que afortunadamente fueron adoptados por el comité en el año 2019 y ahora ya están circulando y están siendo usados como una herramienta judicial incluso para obligar a los estados a organizar no solo la investigación, la búsqueda del perpetrador, sino ante todo la búsqueda de las personas desaparecidas. Y cuando uno habla con las familias, con las personas cercanas de los desaparecidos, uno encuentra que las prioridades de ellas pueden ser diferentes según las circunstancias de la desaparición, según sus experiencias previas, según cómo están las familias, etcétera. Entonces, para algunos, y lo dicen claramente, solo la búsqueda de la persona les interesa. Lo que pase con el perpetrador no les importa. Otros claman por justicia, ¿no? Que es un crimen gravísimo y tiene que ser castigado.
Desde el derecho internacional y desde la convención, obviamente para nosotros ambas cosas tienen igual importancia. Y la búsqueda en el Perú se suele llamar la búsqueda humanitaria o búsqueda con un enfoque humanitario. Eso es una fórmula un poco que se presta a malentendidos en el sentido de que humanitario sería algo voluntario o solamente en el nivel humano. No, la búsqueda es una obligación legal igual que la sanción de los perpetradores, es un derecho. No es una concesión, un favor que el Estado busque, es su sólida obligación buscar. Y en ese sentido hemos tratado de acompañar tanto a las organizaciones de víctimas como a los mismos estados a fortalecer también las líneas de trabajo en la búsqueda. Es muy importante también reconocer que esta diversidad también, cuando hablamos del acceso a la justicia, ¿no? Y también el tiempo que hemos visto que demora también este proceso, ¿no? Y justamente teníamos acá, nos han comentado tanto Gonzalo como lo lleva, que a pesar de estas dificultades, ¿no? Ellos han encontrado en las actividades que realizaban las organizaciones, ¿no? Un apoyo. Por ejemplo, Gonzalo nos comenta que el CEPAC es un trabajo integral para muchos huérfanos y huérfanas también, que los acerca quizás a tener una vida normal y que al participar, ¿no? de estas actividades, de estos talleres, tenían pues amigos y podían recrear también los traumas que justamente trae esta violencia, pero también que era una forma de llevar una terapia, su propia terapia, ¿no? Y también esta experiencia de poder ir y compartir para buscar el material, para pasear, ¿no? Esta nueva idea de familia, ¿no? Encuentran justamente en las organizaciones ese apoyo, así como también acá en Lima, ¿no? Lo lleva, nos comenta que trabajaban justamente con la cerámica, con la artesanía, con el bordado, ¿no? Para que les pueda ayudar también en esos talleres. Entonces, si bien, como tú mencionas, hay un trabajo constante desde los comités, ¿no? También hay un trabajo constante desde las organizaciones, y bueno, en este caso, el Estado, ¿no? El Estado peruano tiene que, ¿no? poder dar ese compromiso, ¿no? Del respeto a la ley, ¿no? Desde este enfoque. Entonces, para conversar un poco más sobre esa parte y que tú nos puedas dar también estas reflexiones finales, nos encontramos en esta última sala del segundo nivel, que es la sala que actualmente lleva el nombre de Mama Angélica, en honor al trabajo de Angélica Mendoza, por ser no solo la presidenta de la primera organización de víctimas que se crea en Perú, sino también porque hasta el último momento estuvo en la búsqueda de su hijo Arquímedes, también fue desaparecido por sus amigos. Entonces, Rainer, agradecerte también, no solo por el tiempo, sino también por la disposición para contarnos sus memorias, sus experiencias y relacionarlas, vincularlas también con tu trabajo, tanto en nuestro país como en otros lugares. Y te invitamos también a dar tus palabras finales, tus reflexiones finales. Tal vez una última cosa, sí, que he venido aprendiendo ya en el Perú, pero también en la marcha de las décadas después. Y tiene que ver con esa palabra muy no complicada, pero cuestionable, que es la palabra víctima, ¿no? Yo he aprendido a hablar de víctima estrictamente desde una perspectiva del derecho. En el derecho, una víctima es una persona que sufrió una violación de sus derechos humanos. O sea, es una persona victimizada en algún momento por alguna circunstancia, pero
evento, este incidente, no la hace una víctima como persona. Y eso es el gran peligro del uso abundante de la palabra víctima, que en nuestras mentes pensamos que víctima es una calidad personal, que uno es una víctima, digamos, porque eso fue su destino o algo así. Y de eso tenemos que salir, creo. Y esa es la gran lucha de muchos familiares, ¿no? De construirse una vida después. Y eso tiene que ver con la vida que tenías antes. Y esa ruptura enorme que es la muerte de un familiar o peor, la desaparición forzada, es lo que hay que trabajar y en lo cual tenemos que ayudar a las personas, no para que olviden. Eso es la gran confusión, que cuando una persona quiere reconstruir o construirse una nueva vida, a veces le dicen, ¿vas a olvidar? No se trata de eso, al contrario, la memoria. Y en esa imagen a la izquierda justamente estábamos hablando sobre la memoria histórica en el LUM, es muy importante. Pero la memoria no puede matar a la vida, no puede impedir a las personas de seguir adelante, de construir una vida con todas las alegrías, de disfrutar la vida y también participar en la construcción de mejores condiciones para todos. Y en eso creo que las organizaciones como ANFACEP y las muchas que hay y había en todo el mundo han hecho una labor muy grande y dando libertad, dando espacio, dando solidaridad en la cual uno puede salirse de la enorme presión que son esas experiencias y esos recuerdos cuando no son elaborados. Y la memoria, obviamente, y para eso sirve también el LUM, tiene que hacerse pública, tiene que hacerse societal, tiene que abrirse a toda la sociedad para que la gente entienda que lo que pasó a una persona es un problema para toda la sociedad. O sea, una sociedad donde suceden cientos o miles de desapariciones, como sucedió en el Perú, es una sociedad victimizada también, es una sociedad enferma. Y si lo tolera, sigue viviendo en esa enfermedad. Por eso creo que es muy importante esa relación entre la victimización de algunas personas o de muchas personas con lo que es la sociedad entera, ¿no? No digo que todos somos víctimas de la misma manera, por supuesto no, pero tenemos que entender que no podemos ser personas sin problemas, sin afectación por lo que pasa en una sociedad si no nos abrimos a ese dolor que al final no es solo dolor ajeno, debe ser un dolor compartido para que conjuntamente lo podamos superar. Eso es por lo menos lo que yo he aprendido y trato de entender y seguir. Muchísimas gracias, Rainer, no solo por estas reflexiones, sino también por hacer precisión en estos términos que se utilizan constantemente y que hay que entender que en esta diversidad cultural de nuestro país también hay una diversidad de memorias y estas también lamentablemente fueron afectadas de esa manera. Entonces, en esta última parte, no solamente para agradecerles también por habernos acompañado, concluir esta primera ¿no? Visita testimonial con Rainer, que esperamos que también nos pueda acompañar en otras actividades, tanto del área educativa como del área de... Muchas gracias a todos y a todas.